cromosomas y la vagina. La parte proximal de la vagina, la parte externa nosotros la podemos llegar a visualizar. Los órganos externos son todo lo que es la región vulvar y la región perineal, ¿sí? Si bien acá no lo ponemos porque decimos que gineco es de lo que sería el perineo para adelante, la región anal también es parte de la ginecología, sobre todo en nuestro consultorio donde nosotros vemos que mucha de la patología, y esto es por una cuestión embriológica, mucha de la patología de lo que es el aparato genital femenino también es una patología anal, ¿sí? Obviamente la estrella de toda esta historia es el útero es un órgano hueco, sepan que es un órgano hueco, ¿sí? Que ocupa un lugar central en la pelvis. O sea, es un órgano que ocupa un lugar central. Imagínense, si la naturaleza lo puso en el medio de todo, es porque es algo importante, ¿sí? Es que asegura la descendencia de la especie, ¿no? Muy importante. Obviamente es un órgano hueco. Acuérdense que el origen embriológico también tiene algo de importante en todo esto, porque el origen embriológico del útero, ¿se acuerdan que son los conductos de Müller, que se van fusionando en la línea media? Y de la fusión del conducto de Müller queda el útero, el cuello del útero y los dos tercios, el tercio superior de la vagina. El origen embriológico es importante, ya van a ver por qué. ¿Cómo está constituido el útero? El útero lo podemos dividir a grandes rasgos en dos partes. Una parte cervical, que está en contacto con la vagina, que comunica el cuerpo uterino con el exterior, y un cuerpo uterino. Recuerden que lo más importante del útero es la capa muscular. Esto ahora va a ser una casa porque les va a servir muchísimo también para la cursada de obstetricia. El útero está formado, salvo en la parte cervical y en la parte del segmento uterino, por tres capas musculares. Los conductos de Müller son estructuras mesodérmicas, y como todo lo que es estructura mesodérmica, se acuerdan que tenía dos capas musculares, circular interna, longitudinal externa. Bueno, el útero es lo mismo. Tienes una capa circular interna que deriva de todo lo que es el aparato ligamentario y una longitudinal externa que deriva de toda la parte externa y tiene su origen continuándose desde lo que son las trompas de Falopio, siguiendo lo que era la estructura de los conductos de Müller. Pero también el útero tiene una capa plexiforme, que es intermedia, una capa intermedia. Es parecido a lo que sería el estómago. Vieron que el estómago tiene una tercera capa a diferencia del resto del intestino. Bueno, la capa plexiforme es muy importante en el útero, porque al hacer una red, y ya lo vamos a ver más adelante con la vascularización, hace una red por donde pasan vasos. Y la contracción del músculo uterino, sobre todo de la capa intermedia, genera hemostasia. ¿Sí? Eso es muy importante, tanto para lo que son los periodos menstruales como para lo que es la hemostasia a nivel del parto. Y recuerden esto, la capa plexiforme se termina siendo circular a la altura de los orificios cervical interno. Hay una estructura que se llama segmento, que está por encima del orificio cervical interno, que toma mucha relevancia cuando el útero se agranda en la gestación, que se llama segmento. El segmento se despliega y es una capa que no tiene muscular intermedio. ¿Eso por qué nos interesa? Nos interesa porque, primero, para nosotros los que operamos, hacemos cesáreas, nos encanta esa parte porque es donde sacamos tigre, porque es una parte que es muscular interna, longitudinal externa, no hay espesor, es una parte que no tiene capacidad de contracción, porque la capacidad de contracción viene desde arriba hacia abajo, por ejemplo, el producto de la contracción. ¿Sí? Sí. Entonces, Una consulta, ¿también puede ser denominada oblicua esta capa? Exactamente, es oblicua. La plexiforme intermedia o la capa oblicua, exactamente. Se llama plexiforme porque se entrecruzan las fibras oblicuas de un lado con las oblicuas del otro. ¿Entiendes? Eso forma una malla, y esa malla deja orificios. Cuando veamos la vascularización van a ver la importancia de esos orificios. Estos son dos conceptos que tienen que tener bien claros, porque cada vez que ustedes ven una ecografía ginecológica van a ver que dice útero en ABF, útero en RBF, y ustedes dicen, escrita así, ABF. Bien, el útero puede ocupar, si bien ocupa un espacio central en la pelvis, puede tener una relación con la cavidad pelviana en su parte anterior o se puede ir hacia atrás. Eso se llama versión. Puede estar en anteversión, aplicado hacia adelante,
con respecto a lo que es la cavidad pelviana, o puede estar en retroversión, o sea, aplicado hacia atrás. ¿Sí? A su vez, la flexión es la relación entre el cuerpo del útero y el cuello del útero. El útero a veces está todo derechito, o a veces está flexionado. ¿Ven? El útero del cuerpo con respecto al cuello. Esto se llama anteflexión, ¿sí? Está flexionado con el ángulo hacia adelante, o está en retroflexión, el ángulo hacia atrás, ¿sí? La concavidad hacia atrás. Entonces, combinando palabras, como nos gustan los médicos combinando palabras, un útero en anteversoflexión es un útero que está aplicado hacia adelante en la cavidad pelviana y flexionado hacia adelante, y un útero en retroversoflexión está hacia atrás con respecto a la cavidad pelviana y flexionado hacia atrás. Este útero sí es más o menos el 10% de la población. ¿Sí? ¿Qué nos importa de este útero en retroversoflexión? Y desde la clínica nos importa porque la sintomatología de los problemas menstruales se hace más dorsal. ¿Sí? Entonces la mujer se queja más de dolor de espalda que la mujer que lo tiene en anteversoflexión. Hay una relación entre la dificultad para lograr un embarazo con los úteros en retroversoflexión. Dicen que disminuye dicen, porque hay trabajos que dicen que sí, hay trabajos que dicen que no, como son la medicina que dice una cosa y otra que dice que están equivocados. Pero bueno, sepan que anatómicamente es así. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? No estoy hablando muy rápido. No, estoy Vamos rápido, ¿no? Eso porque son un poquito. ¿Se acuerdan que el útero estaba fijado por un montón de ligamentos que se llamaban el ligamento radiado de McEnroe? Bien, el ligamento radiado de McEnroe, acá este imagen me gusta mucho porque es muy explicativa de lo central que es el útero en la cavidad pelviana y de lo importante que es y de lo rodeado de estructuras nobles que está. Recuerden que el ligamento radiado de McEnroe está formado como si fuera una especie de abanico, dos ligamentos hacia adelante, dos ligamentos hacia atrás y dos ligamentos hacia los costados. ¿Sí? Los ligamentos hacia atrás estaban ligamentos superiores. ¿Sí? Desde la pared, desde la cara anterior del centro, en la región cervical. Fíjense que chiquitito que es esta parte porque el útero en realidad está fijado a la vagina a través del cuello. El cuello forma un anillo filoso. El anillo filoso es a donde convergen los ligamentos. Esa es la zona de succión más importante del útero. ¿Sí? Ligamentos uterosacros, ligamentos pubo-vesicouterinos, como quieran llamarlos, o ligamentos vesicouterinos, ¿sí? Y los ligamentos cardinales. Los ligamentos cardinales para nosotros, en lo que es la práctica quirúrgica, quien entra al quirófano hoy lo va a poder disfrutar, los ligamentos cardinales, ¿sí? Los ligamentos anchos, más que nada. Esa es la estructura por donde llega la vascularización y la inervación al útero. En los ligamentos cardinales están las arterias uterinas. ¿Son las arterias uterinas medio de fijación del útero? No, para nada. No hay chance de que sean medio de fijación. Uno puede reaccionar el útero para acá, para allá, lo puede mover para donde quiera. No es una estructura de fijación. La estructura de fijación real del útero en realidad es su inserción en la vagina. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto real? Porque hay mucha anatomía que dicen que el ligamento ancho, que los ligamentos redondos, que toda esa perorata, y no. Porque yo puedo cortar los ligamentos anchos, puedo cortar los ligamentos redondos y el útero va a seguir estando ahí, no se va a caer en ningún lado ni se va a mover. ¿Sí? Fíjense acá en una fotito un poquito más guay cómo se ven los ligamentos cardinales que tienen en la arteria uterina. ¿Sí? La foto es muy interesante. En los ligamentos uterosacros nosotros podemos encontrar, tenemos relación importante con otras estructuras nobles. La más importante es el uréter. ¿Sí? El uréter no está en el ligamento sacro, está a 1 centímetro hacia lateral y hacia abajo. ¿Sí? Es importante saber dónde está el uréter, para los ginecólogos es lo más importante. De hecho, cuando no sabemos dónde está el uréter, lo cortamos. Me pasó. ¿Sí? La trompa de falopio es una extensión de lo que es el conducto de Müller. Recuerdan que el conducto de Müller venía desde las caras laterales mediales a lo que eran los conductos mesonéfricos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? En realidad primero son laterales y después son mediales y pasan por los mesonéfricos. Todo lo que es patología uterina de la trompa y del anexo está compartida a veces con patología renal. Y eso es por el origen embriológico. O sea, yo cuando
tengo alguna normalidad del útero, siempre tengo que buscar si alguno de los dos lados alguna normalidad renal. ¿Sí? Por ejemplo, un útero bicorno, un útero de Delfo, que son las normalidades del útero en la función de lo que son los conductos de Müller, nos dan uréteres o sea, doble sistema pilocalicial, ¿sí? Fíjense en esta imagen, la trompa nosotros la dividimos en distintas partes. La parte ampular es la más importante de la trompa, es donde se producen el 90% de los embarazos ectópicos. ¿Sí? Después nosotros tenemos el aparato de las fimbrias, que el aparato de las fimbrias es la parte libre, la parte más libre de la trompa, que cuando es el momento de la ovulación, a través de su ligamento que se contrae un poquito, se acerca hacia el ovario y genera como esa cosa de succión y absorbe el óvulo ovulado. ¿Sí? Después tenemos la parte ístmica de la trompa, que para lo que es anatomía quirúrgica nos interesa la parte ístmica, porque es donde nosotros vamos a ir a buscar, o sabemos, en realidad no lo vamos a ir a buscar, tenemos que saber que está ahí para no ir a buscarlo, todo lo que es la última porción de la arteria uterina y su ramificación, ¿sí? En lo que es la irrigación de la trompa y lo que es la irrigación del ovario. Y después tenemos la parte intramural, que es la parte de la trompa que nosotros tenemos dentro del músculo uterino. Desde lo que es la histeroscopía, que es meter una camarita por el cuello del útero, nosotros observamos esa parte ístmica. ¿Sí? Recuerden, los embarazos ectópicos, la gran mayoría, en la parte ampular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está fijada la trompa del falopio? La trompa del falopio no está muy fijada, creíamos. Les dije que era la más libre de todas. Bueno, pero tampoco es que se caiga en la cavidad perioral ni se caiga al ovario. Entonces, si se la vertical no se te va a ir al hígado de la trompa. La trompa está fijada por un ligamento, que es este ligamento, que es todo un meso. ¿Sí? Es un meso que se llama mesosalpinx. ¿Sí? Mesosalpinx es la hoja posterior y superior de lo que es el ligamento ancho. ¿Desde dónde nace el mesosalpinx? Desde lo que es el aparato ligamentario del ovario. Si nosotros hiciéramos un corte acá, que lo vamos a ver más adelante por ahí. Si hacemos un corte acá, nosotros vamos a ver que el ligamento ancho es como una tela que cae por delante y por detrás del útero y hace y se la cavidad hacia el lateral. Hacia posterior, el ovario ocupa la parte central del ligamento ancho y desde ahí nace el mesosalpinx. ¿Sí? Lo vas a ver cuando hacemos la cirugía, si no está muy distorsionada la anatomía. La verdad que no sé qué vamos a encontrar. Y la estrella de toda la ginecología endocrinológica, que es el ovario. El ovario morfológicamente, ¿se acuerdan que tiene una parte epitelial, ¿sí? Y tiene una corteza y tiene un estroma. Acuérdense eso, hay tres tipos de tejidos del ovario. La parte estromal, con todo lo que es el tejido endotelial, y el aparato, todo lo que es la corteza, con todos los folículos y todo lo que es la estructura reproductiva, y después tiene un epitelio que lo recubre. El epitelio que recubre el ovario es un epitelio específico del ovario y es la única parte del peritoneo donde hay una solución de continuidad. El ovario es la única estructura realmente intraperitoneal. Todos los órganos que están dentro de la cavidad están forrados de peritoneo. O sea, si yo me tomara el trabajo de empezar a disecar todo el peritoneo que recubre todas las vísceras, yo me quedo con una bolsa que es el peritoneo y todas las vísceras en realidad eran extraperitoneales y se fueron metiendo hacia adentro como si fueran dedos de guante. Está bueno, ¿vale? El ovario reemplaza el epitelio del peritoneo, ¿sí? Por otro tipo de epitelio. Y recuerden que la unión entre el epitelio ovárico y el aparato ligamentario, este sería el ligamento infundibular y este es el ligamento uterovárico, perdón, se llama línea de Farré. O sea, donde termina el peritoneo y empieza el epitelio ovárico, se llama línea de Farré. ¿Sí? La mujer, a diferencia del hombre, tiene un agujero en el peritoneo. ¿Sí? O sea, el peritoneo de la mujer tiene dos fenestras, que son las trompas de falopio. Nosotros podemos llegar hasta la cavidad peritoneal, de hecho lo hacemos en un estudio que se llama estereotatimografía para comprobar la permeabilidad precisamente de las trompas,
Y eso entraña un problema muy grave en la mujer, que es la susceptibilidad a las infecciones intraperitoneales a punto de partida de infecciones ginecológicas. Vos podés tener un abdomen agudo, a ustedes que por ahí hacen guardia, hay una mujer con un abdomen agudo, la mete cirugía porque es un abdomen agudo y se encuentra con que tiene pus en la pelvis, con que lo que estaba inflamado eran las trompas y tiene una enfermedad cervical de grado 4. ¿Sí? Eso pasa más seguido de lo que debería. Recuerden eso. Y recuerden esto para lo que es oncología, el ovario con sus 3 tipos de tejidos puede hacer tumores de 3 orígenes diferentes. Tumores de origen epitelial, tumores de origen de las células del estroma y tumores de origen de las células germinales. ¿Sí? Sí, ovario es un preparado muy lindo. ¿Cómo? Ovario es un preparado muy lindo de ver. Sí, a ver, cuando vos lo ves es una cagada, porque tiene un centímetro y medio, está ahí, por lo general lo ves en preparados de cadáveres de mujeres grandes que son todos atróficos. Pero cuando lo ves en la histología, sí. ¿Se acuerdan que yo les hablé del ligamento ancho? Miren qué lindo que es el ligamento ancho. El ligamento ancho es toda la estructura que está hacia lateral en la cavidad pelviana, ¿sí? Que le dicen que es un medio de defensa pero no lo es en realidad. Todo este sector es la parte en la que el ligamento ancho se va hacia atrás o hacia adelante en la cavidad pelviana. ¿Sí? Bien. Recuerden que el ovario está fijado al útero por el ligamento uterovárico, por el que incurre la rama de la arteria y el ligamento infundibular. ¿Se acuerdan de dónde viene la arteria ovárica que viene con el ligamento infundibular? Porque esta sí es interesante. Esta arteria viene de la aorta. O sea, todas las ramas, todas las arterias son ramas de la aorta. Pero esta es rama directa de la aorta. O sea, esta arteria nace por debajo de las arterias renales y va discurriendo en el retroperitoneo hasta la cavidad pelviana acompañada muy cerquita del urétero. Esta región del infundíbulo, o sea, esta región del peritoneo, es muy interesante para nosotros porque a la altura del estrecho superior de la pelvis tiene una relación con el urétero. Ni lo van a ver hoy que en el centro de la libertad. Va a ser, ¿cómo va a estar la cirugía de Bueno, ¿qué decir de la vagina? La vagina es bastante sencilla, es un órgano, tiene 3 capas, no tiene una capa muscular per se, tiene algunas fibras musculares, pero en realidad es un órgano músculo membranoso. Un epitelio estratificado, no queratinizado, ¿sí? Que es la capa interna, que es muy robusto, que es muy noble. En realidad los médicos de todas las especialidades le van a decir que el órgano de su especialidad es un órgano muy noble, pero la vagina es un órgano muy noble, ¿sí? Banca muchísimo traumatismo y se recupera con mucha facilidad, es un órgano muy bien vascularizado, ¿sí? Y conecta el útero, ¿sí? Conecta lo que serían los órganos genitales internos hacia el exterior, es el órgano de la cópula por excelencia, y nosotros podemos hablar de que la vagina empieza en el introito. Ya lo vamos a ver cuando veamos lo que es los órganos genitales externos. Recuerden que el introito es la puerta de entrada hacia la vagina. ¿Sí? Esta parte va a ser la vascularización de todo lo que son los órganos genitales internos. Nosotros, siempre que queremos hacer una cirugía, tenemos que saber que tenemos que ir a buscar lo que sangra. Lo que sangra son los pedículos, ¿sí? Habitualmente. ¿Cuál es el pedículo más importante del útero? La arteria uterina. Recuerden que la arteria uterina es rama de la rama anterior, o sea, de la rama de bifurcación anterior de la arteria ilíaca interna, ¿sí? La ilíaca interna hace un pequeño trayecto de 1 centímetro, se divide en una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior da la mayoría de las ramas viscerales, la rama posterior da la mayoría de las ramas parietales, o sea, las ramas parietales son todas esas ramas que salen de la pelvis, de la glútea, ese tipo de... La rama anterior da todas las arterias viscerales, salvo la autolatriz, que es una rama parietal. ¿Sí? La arteria uterina viaja por el ligamento cardinal, pasa por encima del uréter a la altura en la cara lateral del cuello uterino, o sea, la arteria del uréter estaría más o menos a esta altura, tiene una íntima relación con el uréter. Recuerden que lo pasa por arriba. Y después empieza a ascender de manera sinuosa. Acá no está tan bien graficada, pero sería como una cosa sinuosa así. Y esa característica sinuosa que tiene la arteria uterina
tiene un motivo. Es muy parecido, uno puede hacer la comparación en su ascenso por la cara lateral del útero de manera sinuosa a lo que es la arteria facial. ¿Por qué? Porque es una arteria que tiene mucho movimiento. ¿Sí? La arteria facial es así sinuosa porque uno abre la boca, cierra la boca y la arteria se tiene que estar adaptando a la diferencia de las longitudes. El útero se abre. ¿Sí? Pasa de ser un órgano de 100 gramos a ser un órgano de 2 kilos. ¿Sí? Entonces, la arteria tiene que acompañar las rápidas variaciones de volumen de una manera en la que el vaso no se lesione. A nivel del istmo, la arteria uterina da una rama cervical, que también es importante porque es la irrigación del cervix, y de una ramas vaginales. La rama más importante es la rama vaginal posterior. Muchas veces es rama directa de la ilíaca interna, o sea, viene como rama directa de la ilíaca interna. Las variaciones anatómicas en lo que es la disposición de las arterias es tremenda. A veces nos encontramos arterias cervicales que vienen directamente de la ilíaca interna, y vos decís, ¿qué es ese vaso ahí? Ese vaso no debería estar aquí, es una rama, es variación anatómica. ¿Sí? Cuando asciende la arteria uterina va dando ramas que se llaman ramas radiales. Ahora les voy a mostrar una imagen para que se la vean, que va desde el lateral y va recorriendo el útero por detrás y por delante. ¿Sí? De manera casi segmentaria. ¿Sí? Van haciendo como pisos. Y esas arterias que recorren por debajo de la serosa del útero se van metiendo en el músculo uterino y van dando ramas directas hacia el endometrio. La capa endometrial es otra de esas grandes estrellas de lo que es la ginecología. Creo que lo que es el endometrio lo vamos a repasar mejor cuando veamos lo que es la patología endometrial. ¿Se acuerdan que el endometrio tenía dos capas, una basal y una proliferativa? Bueno, la irrigación de eso depende de estas arterias. Grábense esta imagen. Fíjense, la arteria uterina que recorre la cara lateral del útero va dando ramas que se meten en el endometrio y viajan de manera radial, ¿sí? De hecho se llaman radiales, hasta la capa basal del endometrio. En la capa basal, las arterias radiales dan lo que se llaman las pequeñas ramas rectas y las rectas dan las arterias espiraladas. Las arterias espiraladas tienen muchísimos receptores para estrógenos y progesterona y proliferan y se desarrollan y crecen y decrecen y se cierran y se abren dependiendo de los cambios hormonales del ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, en la etapa proliferativa, que es la primera mitad del ciclo, se van agrandando, se van poniendo gorditos, se van poniendo fuertes para recibir un embrión. Cuando decrece y empieza la menstruación, esas arterias se cierran ¿dónde? Se cierran las radiales, por la contracción del útero. ¿Vieron que hay mujeres que tienen muchos dolores menstruales? Bueno, eso tiene que ver con una patología que van a ver más adelante, que se llama la adenomiosis, que es cuando el endometrio se mete un poquito en la capa muscular. Entonces toda la contracción genera mucho dolor. Pero recuerden que parte importantísima de la hemostasia son las arterias radiales. Las ramas radiales que van por esta capa flexiforme que yo les conté, y es la capa flexiforme es la que genera la contracción y la hemostasia. Esta es una imagen para que vean después, porque acá no se ve tan bien, cómo se desde la cara lateral hacia medial las arterias ramas de la ilíaca interna. ¿Sí? ¿Tenemos bien? Recuerden que los linfáticos son parte de la vascularización. ¿Se acuerdan que la sangre va por las arterias, vuelve por las venas, pero en el intercambio ya en los capilares a lo último, lo más distal, hay una pequeña pérdida de un líquido? Ese líquido se llama linfa. La linfa la recogen vasos que están abiertos, o sea que están abocados ahí como quien deja tirar una manguera y la punta de la manguera empieza a entrar agua. Bueno, así empiezan los linfáticos. Ese vaso linfático se va uniendo otros vasos linfáticos y van generando una red de vasos linfáticos que llegan a estaciones ganglionares donde el ganglio va sensando que esa linfa no tenga bicho, o va sensando que esa linfa va generando anticuerpos, y el aparato de inmunidad principal son los ganglios linfáticos de la piel. ¿Sí? Hay dos grandes redes linfáticas, una profunda y una superficial. La superficial, que drena todo lo que son las estructuras ectodérmicas, o sea, todo lo que es la vulva,
van a los ganglios inguinales. ¿Sí? A los ganglios inguinales. Esta red de ganglios inguinales. ¿Por qué nos interesan los ganglios inguinales a nosotros los ginecólogos? Si la pierna es de trauma. Resulta que todas las enfermedades de la vulva hacen su gran problema en la gente, sobre todo los cánceres de vulva hacen su estación en esos ganglios linfáticos, entonces nosotros tenemos que tener algún conocimiento de lo que pasa en la inguinal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les hablé de que los conductos de Müller vienen desde lo que es la parte lateral, comparten un territorio, comparten un descenso junto con los conductos mesonéfricos? Entonces, todo lo que es irrigación e inervación y vascularización en general comparte también ese origen. ¿Qué quiere decir? Las estructuras que más derivan de los conductos de Müller van a tener su estación de ganglios linfáticos a nivel lumbórtico. Y las estructuras que son más inferiores van a tener su estación de ganglios linfáticos a nivel pélvico. ¿Eso nos importa a nosotros? Claro, todo lo que sea cáncer nos importa dónde está la primera estación de ganglios linfáticos. ¿Sí? Recuerden que, fíjense, es más, ustedes ven, del cuerpo del útero se va derechito hacia lo que es lumórtico y todo lo que es vagina y cuello del útero hacen estación en lo que es la pelvis. ¿Sí? A grandes rasgos, no los quiero marear con esto. Recuerden que las estaciones de ganglios cervicales, y acuérdense que en el caso de ellos es un flagelo, ¿sí? Es una de las cosas que más nos interesa a nosotros porque hay mucha incidencia todavía de cáncer de cuello en este país. La primera estación son los ganglios pelvianos, los ganglios que están a nivel del paquete obturador, ¿sí? Los ganglios obturatrices. Los pelvianos se dividen en un montón de regiones ilíacos externos, siguiendo los vasos ilíacos externos, ilíacos internos, siguiendo los vasos ilíacos internos, ilíacos primitivos, siguiendo alrededor de las arterias primitivas, y después de ahí ya son por encima del lumbo. ¿Eh? ¿Quedó claro eso de las distintas estaciones? Recuerden, vulva, ingle, vagina, cuello, pelvis, útero, ovarios y trompas, lumbo. ¿Sí? A grandes rasgos. Y ahora llegamos a lo que son los aparatos, el aparato genital externo. Esta es la parte. Me he sorprendido muy desgraciadamente que muchas mujeres ni siquiera conocen lo que es su anatomía propia. O sea, tengo algo ahí. No pueden describir dónde lo tienen. Recuerden que la vulva está compuesta por estructuras todas ectodérmicas, o sea, derivadas de lo que es el ectodérmico, el ectodermo, salvo la parte del vestíbulo. En la parte del vestíbulo, si ustedes, yo creo que tengo una foto, el otro día saqué una foto en la paciente porque tenía una línea de Hart tan esquemática, la voy a después para que vean lo que es la línea de Hart. La línea de Hart divide lo que es las estructuras endodérmicas de lo que es el ectodermo de la vulva. Recuerden que la constitución de la vulva es, a grandes rasgos, el monte de Venus, que es la región que está por delante del hueso pubis, los labios mayores, son dos repliegues que tienen un centro adiposo, o sea, ¿vieron como la bola adiposa de Bichat en la cara? Bueno, tenemos un centro adiposo en los labios mayores, más o menos desarrollado, una cuestión anatómica particular de cada mujer. Después los labios menores. Si ustedes miran los labios menores con respecto a los labios mayores, van a ver que tienen diferencias. O sea, los labios mayores son piel y los labios menores ya tienen otra coloración. Eso es porque la cantidad de queratina va disminuyendo, ¿sí? La irrigación va aumentando. Por dentro, los labios menores, acuérdense que son dos estructuras que tienen un borde fijo, que es, digamos, su continuación con la piel, y tienen un borde libre. El borde libre, cuando está por llegar a la estructura del clítoris, se divide en dos labios, un labio posterior o un labio inferior, y un labio superior y anterior. El labio inferior o posterior se une con el del otro lado y forman el frenillo del clítoris. Y los labios, que la rama anterior, digamos, de los labios menores, va a formar el capullo clitoridio. ¿Se entendió eso? Bien. Por detrás del clítoris,
2 centímetros, 1 centímetro, depende de la anatomía de cada mujer, está el meato urinario. ¿Sí? Y por detrás del meato urinario ya encontramos la entrada de la vagina. La entrada de la vagina se llama introito y está delimitada por una estructura que se llama himen, la mujer que no inició las relaciones sexuales. Una vez que fue explorado, el himen queda como restos que se llaman carúnculas himeniales. ¿Sí? En esta vagina deflorada pueden ver como los restos del himen quedan como pequeños pielcitas que quedan ahí y que a nosotros anatómicamente nos dicen que ahí empieza la vagina. Desde el himen hacia afuera, nosotros tenemos el vestíbulo, ¿sí? Y en esta fosa, se llama fosa navicular o horquilla vulvar. Para nosotros es de mucho interés porque es asiento de mucha patología. O sea, siempre que vamos a poner un espéculo, revisamos la fosa navicular, ¿sí? Y obviamente después tenemos el perineo y detrás del perineo tenemos lo que sería el triángulo perineo posterior, que es la región anal. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? ¿Ven qué lindo cómo se ve? Triángulo anterior y posterior. ¿Cuántos agujeros tiene la vulva? Tiene un montón de agujeros. 8 también. ¿Sí? 8 agujeros. Uno grande, la vagina, la uretra, ¿sí? Son 2. Y después a los costados, de manera par y simétrica, tenemos 6 orificios más. Perdón, 2 orificios más. Que son los orificios de desembocadura de las glándulas. Quise decir 6, perdón, dije 8 porque vi mal el dibujo. Son 6 agujeros. La vagina y la uretra y las 2 glándulas, las glándulas de los orificios de apertura de las glándulas laterales. Hay 2 glándulas que se llaman glándulas manuretrales, glándulas de Skene, ¿sí? Últimamente cobraron como una especie de fantasía erótica últimamente con la identificación de las glándulas de Skene, que genera una secreción líquida media lechosa. Entonces hay como una fantasía ahora con respecto a eso y hay mucha consulta de esa. Y después la apertura de las glándulas mayores, que son las glándulas de Bartolini. Las glándulas de Bartolini tienen una función muy importante que es secretar moco, ¿sí? La mucina, que sirve para la lubricación en el momento de la relación sexual. Es asiento de una patología muy frecuente que es la bartolinitis, ¿sí? Que es cuando se tapa la glándula de conducto, se tapa ese orificio de salida y empieza a juntarse la secreción y se infecta. ¿Sí? Hay dos cosas que tienen que hacer. No es lo mismo bartolinitis que quiste de glándula de Bartolini. ¿Sí? Una bartolinitis es la infección de la glándula, el origen es el mismo, se tapa la glándula, ¿sí? Se tapa el orificio de salida. El quiste de la glándula de Bartolino es una dilatación del conducto de la glándula. ¿Sí? Lo que se altera es el conducto. Cuando ustedes ven el quiste de la glándula de Bartolino, no ven la glándula distendida, sino que ven el conducto que se distiende. La glándula no se distiende, lo que se distiende es el conducto. Lo mismo pasa en la bartolinitis, pero uno es un proceso infeccioso y el otro es un proceso crónico. ¿Sí? 2 palabritas de mama, que no son aparatos genital, pero nos encargamos nosotros los ginecólogos. ¿Se acuerdan que la mama es una glándula que está en la región anterolateral del tórax, ¿sí? Ocupando cuya función es la de amamantar a la cría, ¿sí? a la descendencia. Nosotros ginecólogos la dividimos anatómicamente en 4 regiones, pasando por una línea vertical y horizontal por el pezón. Eso nos sirve para nosotros ubicar las lesiones que podemos llegar a encontrar en la mama, ¿sí? Cuadranteros superiores, cuadranteros inferiores, mediales o internos y laterales. Recuerden que en la parte más importante, la parte más grande de la glándula mamaria es el cuadrante superior externo, que tiene una prolongación, esa prolongación se llama cola de Spence, ¿sí? Muchas veces la cola de Spence tiene hasta su propio pezón. De la mujer, desde la axila hasta la ingle, puede tener pezones supernumerarios. ¿Sí? Eso es un proceso biológico de cuando las hembras tenían. Como el perro vieron que tiene un montón de tetas. Bueno, el ser humano puede pasar lo mismo. Recuerden que la glándula mamaria está constituida a grandes rasgos por un sistema de ductos, ¿sí?
y unos lóbulos que están constituidos por así. Recuerden que la glándula mamaria es una glándula tubulosinada ramificada, ¿sí? Básicamente es una glándula sudorípara modificada, ¿sí? Está constituida por entre 15 y 20 lóbulos. Cada lóbulo es este sector. Fíjense que es un ducto, colector, las ramificaciones, los lobulillos. Cada lóbulo, ¿sí? Cada lóbulo tiene entre 10 y 100 lobulillos. La cantidad de lobulillos y el tamaño de los lobulillos va a ser a la cantidad de glándula mamaria que tiene. A más porcentaje de glándula mamaria forma la mama, más densa se la considera. Y no tenemos mejor idea que los médicos que patologizar eso y decir que se ya trata de la displasia mamaria. ¿Sí? Recuerden que todo lo que es la glándula mamaria está rodeada del tejido celular graso. Y que la glándula a su vez está fijada a la pared, fijada a la piel, por lo que se llaman ligamentos de ¿cómo se llama? De Cooper. ¿Sí? Los ligamentos de Cooper son espesamientos de todo el tejido de sostén de lo que son los lóbulos los lóbulos lactíferos y lo adhieren a la pared. ¿Sí? Yo acá les hice un esquema, creo que de lo que es mamá, le va a ser claro. ¿Cómo está constituida la mama? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Obviamente, el linfático de la mama. Este sí es importante porque volvemos a lo que es cáncer. Todo tumor, siempre que se aparezca un diagnóstico de cáncer, tiene que saber a dónde van los linfáticos porque es a donde va a ser la primera estación. Siempre que sean tumores de origen epitelial. Acuérdense de eso. Todos los tumores que no son de origen epitelial no van a ser una metástasis ganglionar porque van a ser metástasis hemáticas. ¿Sí? Por vía hemática. El drenaje linfático nosotros así quirúrgicamente, no anatómicamente, quirúrgicamente lo dividimos en 3 niveles con su relación con el pectoral menor. ¿Se acuerdan que el pectoral menor es este musculito que está por debajo del pectoral mayor? ¿Se acuerdan más o menos cómo era el pectoral? Bueno, el pectoral menor le divide en 3 niveles, los niveles de Berg. Lo que se hace en las cirugías de mama es sacar el primero y a veces el segundo nivel de Berg, que eso se llama linfadenectomía. ¿Sí? Es muy frecuente la linfadenectomía en los tumores de cáncer de mama. ¿Sí? Es una práctica de mastología muy común. Pero los niveles de Berg explican todo el drenaje de la glándula mamaria menos el drenaje inferior-interno. Y la parte interna tiene un porcentaje que no pasa por axila, sino que va hacia los ganglios que están en la mamaria interna, o sea, los ganglios mamarios internos. Y a su vez, en la parte inferior interna de la mama, hay comunicación con la mama contralateral, hay superposición de drenaje linfático con la mama contralateral. Entonces, el asiento de un tumor en la parte interna siempre puede afectar ganglios mamarios internos o puede afectar la mama contralateral. Entonces, acuérdense cuando ustedes ven, claro, tiene cáncer de mama, ¿dónde lo tiene? Cuadrante superexterno, que es más habitual, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno, cuadrante superinterno, porque eso me va a decir qué es lo que yo más le tengo que prestar atención. ¿Sí? Y creo, bueno, esa es como está acá es esta comunicación que yo les digo que es muy importante en los cuadrantes inferiores. ¿Sí? Se lo agradezco mucho su atención, chicos. Todo eso lo tienen que saber. Es más, ya tengo la pregunta del parcial de anatomía. Es que anatomía, a ver, si ustedes van es saber dónde están parados. O sea, muchas veces pasa que se confunden cosas por no recordar el porqué de dónde están las cosas que están. O sea, muchas veces no se acuerdan que los dolores que parecen renales en realidad son uterinos u ováricos, ¿sí? Porque tiene una inervación que viene del mismo lugar. ¿Sí? Son dolores referidos. Y eso lo explica la anatomía. La diseminación de las enfermedades lo explica la anatomía. La línea de Hart, miren. La línea de Hart es una línea en donde termina un tipo de epitelio y empieza el otro.
Bien. Yo con los dedos separo los labios menores para visualizar lo que es la fosa navicular y me encuentro con una línea de pero fíjense cómo cambian las características del hemisferio. ¿La ven? Bien. ¿Ven cómo cambia? Sí. Bien. Esa línea a mí me dice que los linfáticos del drenaje linfático de esta parte se van a la ingle y que el drenaje linfático de esta parte se va a la pelvis. Es algo tan estúpido como eso. Y una lesión que está acá va para un lado y una lesión que está acá va para otro. Y eso en oncología es fundamental. ¿Sí? Acá creo que le saqué otra foto para Una línea de Hans. Han en la mama, ¿cuáles son? ¿Ves cómo se ve? Mira cómo se ve la línea de Hart acá. Sí. Espectacular. Se modifica un montón el epitelio, ¿ves? Sí. Y es la... Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Preséntense así medio informalmente, así nos conocemos mejor. Y hoy, el que obviamente como la actividad de clases la primera semana es de presentar la materia y es corta, tienen posibilidad de hacer alguna rotación por consultorio, que estamos nosotros en uno. ¿Sí? Sí. ¿Hasta qué hora están en ¿Hasta qué consultorio? hora? Sí, sube el micrófono, pero ¿hasta qué hora están en consultorio? Y no sabemos cuándo termina. A las 8. En realidad nosotros estamos a las 8.